percibimos, ¿sí? Fórmulas en la cual podemos encontrar la fuerza resultante en cargas puntuales con respecto a una viga, ¿verdad? Entonces, y también hemos hablado sobre la ubicación, en este caso, de la fuerza resultante con respecto a la viga, ¿verdad? Al analizar este ejercicio, que lo hicimos la clase pasada, sí, yo les indiqué una fórmula más, en este caso, explicativa, ¿verdad? Más fácil de entenderlo, que la fuerza resultante es igual a la integral de 0 a L, que quiere decir la longitud, en este caso de la viga, con respecto a la función por su diferencial, ¿verdad? La función en este caso es f de x, o lo mismo y, o lo mismo que indicar w, que nos está indicando en este caso, sí, la gráfica, ¿sí? Yo la gráfica lo que hago es ubicarla como un DCL, o sea, como un diagrama de cuerpos libres, en la cual se me haga más fácil, en este caso, identificar la fuerza resultante. Este rectángulo que yo he ubicado aquí se llama un rectángulo de diferencial de área, ¿sí? Este diferencial de área me va a ayudar, o me va a, en este caso, dar la apertura simbólica para ver dónde está localizado, en este caso, la fuerza resultante, ¿verdad? Y también encontrar la fuerza resultante. Y al momento de utilizar esta fórmula, solamente lo que indiqué como la longitud, en este caso, de la viga es de 2 metros, va de 0 a 2 metros. En este caso la función es 60 por x cuadrado y solamente aplico su integral. Pero antes de eso voy a ordenar, ¿verdad? La parte, en este caso la constante, siempre va a estar fuera de la integral, quedando así 60 por la integral de 0 a 2 de x cuadrado por dx. Como estos tipos de integrales sencillas, ¿verdad? Ya hemos visto en matemática. Entonces, en la estática de vigas se nos va a hacer fácil al momento de aplicar este conocimiento, porque ya lo conocemos en matemática, ¿verdad? Con respecto a estos tipos de integrales. Al integrar, en este caso, un exponente, una potencia, que indica que siempre voy a sumarle 1 y ese mismo exponente va a quedar en el denominador. Ustedes lo pueden hacer de forma directa, ¿sí? Si tienen que hacerlo paso a paso, bueno, ya queda cuestión de cada uno. Luego, lo que hago es, como tengo dos límites, el 2 y el 0, lo que hago es reemplazar esos límites, ¿verdad? Yo le he indicado que cuando la integral es definida, se aplica el límite superior menos el límite inferior, ¿verdad? De la integración, ¿sí? Quedando así el resultado de 160 newton, ¿sí? Ya que 0 elevado al cubo y multiplicado por 60 y dividido para 3, me va a resultar 0 en este caso, ¿verdad? Entonces, ya hemos encontrado la fuerza resultante. Ahora vamos a encontrar la ubicación. Y aquí nos quedamos, ¿verdad? Para encontrar la ubicación, yo les indiqué esta fórmula más sencilla, ¿sí? Es, asimismo, la integral de 0 a L de X por la función y por su diferencial sobre FR. Entonces, en vez de aplicar toda esta fórmula que está aquí, que es lo mismo, ¿sí? Aplico más sencillo esta fórmula, ¿verdad? Sobre FR. FR, ¿qué quiere decir? La fuerza resultante que hemos localizado anteriormente. Entonces aplico la integral de 0 a 2 de X por en este caso, la función. La función es 60 por X cuadrado. Asimismo aplico el 60, lo voy a ubicar afuera, ¿sí? Y multiplico X por X cuadrado, me va a quedar X cubo por el diferencial de X sobre 160. ¿Por qué 160? Porque ese es el valor, en este caso, de la fuerza resultante, ¿sí? Y obtenemos, en este caso, ya su diferencial. Ahora lo que voy a hacer es aplicarlo. ¿Cuánto quedaría al momento de integrar X al cubo? ¿Cuánto quedaría?
¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría al momento de integrar x cubo? X a la cuarta. Muy bien, x a la cuarta Sobre 4. sobre 4, ¿verdad? X a la cuarta sobre 4. Eso queda la integral de 2, de 0 a 2, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que con 0 me va a quedar 0, ¿verdad? Solamente lo puedo aplicar con 2 si lo quiero hacer más reducido, ¿verdad? Ya que es cuestión de cada quien, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar X rayada, que quiere decir localización o la ubicación, en este caso, de la fuerza resultante. Es, en este caso, 60 sobre 160, porque siempre los coeficientes los saco, en este caso, fuera de la integración, ¿verdad? Por, en este caso, perdón, por, en este caso, voy a ubicar paréntesis a la cuarta, ¿verdad? Sobre 4. Como indiqué, lo puedo aplicar solamente una sola, porque yo ya sé que la otra expresión me va a quedar 0, menos el otro límite, ¿verdad? Voy a ubicar 2 y voy a ubicar 0. Sabemos que todo esto que está acá del lado, el límite inferior, me va a quedar 0, porque al elevar a la cuarta 0, al multiplicarlo por 60 y al dividirlo por en este caso, el producto de 160 por 4 me va a quedar 0 igual. Solamente actúo con el límite superior. Ahora, ¿cuánto resultaría 2 a la cuarta? 16. 16. 16, muy bien. 2 a la cuarta es 16 sobre 4, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar 160 por 16 y, perdón, 60 por 16 y 160 por 4. ¿Cuánto es 60 por 16? 960 creo que es, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Exacto. Exactamente, muy bien. Sí, no, sí, ¿Sí? sí. Y 160 por 4, 640, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y al dividir las dos expresiones, las dos cantidades, ¿cuánto resulta? 1.5. 1.5. 1.5 metros, ¿verdad? 1.5 metros. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ubicar la gráfica. ¿Sí? Esta es la nueva gráfica. Voy a indicar en este caso, ya que he hecho eso, esta es la nueva gráfica. Voy a ubicar la viga. ¿Sí? En estática de vigas todo esto tengo que hacer. ¿Sí? Voy a ubicar la viga. Perdón. Voy a ubicar los soportes. Que estos soportes también se llaman reacciones. ¿Sí? Estos soportes se llaman reacciones de la viga en este caso. Asimismo del otro lado. Ahora, lo que voy a hacer es ubicar la fuerza resultante. Como la fuerza resultante es medida hacia abajo, ¿sí? Aproximadamente un poco más de la mitad, ¿verdad? Aquí está la fuerza resultante. La fuerza resultante voy a ubicarle la flecha hacia abajo, ¿sí? Porque la fuerza resultante, su dirección siempre va a ser hacia abajo porque está empujando para, en este caso, equilibrar en este caso la viga, ¿verdad? Entonces tengo que medir qué fuerza tiene para ver el soporte, en este caso de la viga. Esta es la fuerza resultante
que equivale a 160 newton, ¿verdad? 160 newton. Aquí está la fuerza resultante. $160 newton. ¿Y cuál es la ubicación de la fuerza resultante? La ubicación 1.5 metros. 1.5 metros, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer con... Aquí está la ubicación de la fuerza resultante, ¿verdad? 1.5 metros, ¿verdad? Ahora, sabemos que la viga, ¿cuánto mide? Toda la viga. Eso nunca tenemos que olvidarnos. 2 metros. La longitud de la viga es de 2 metros. Muy bien. ¿Sí? Hacemos nuevamente todo el dibujo, pero ya de esta manera. ¿Sí? Ahora, si nos damos cuenta, si la viga no tuviera o no estuviera sujeta a reacciones, ¿qué pasaría con la viga? ¿Qué pasaría con la viga si no estuviera sujeta a reacciones? ¿Se cae? Se cae, claro, ¿verdad? Se cae. Si no está apoyada la viga, ¿sí? En columnas, que también, eso se llaman reacciones, en columnas, ¿qué pasa con la viga? Se cae, porque hay una carga, hay una fuerza, ¿verdad? Entonces, para saber que la columna o la viga esté equilibrada, yo tengo que saber la fuerza que está ejerciendo cada apoyo, ¿verdad? O sea, si yo tengo una viga pesada y más una carga, y si veo que los soportes no, en este caso los soportes o las reacciones no tienen la fuerza suficiente para soportar gran peso, ¿qué pasa con toda la estructura? Se cae, ¿verdad? Entonces, estos tipos de conocimientos debemos de tener porque cuando llegamos a ingeniería civil o a cualquier tipo, en este caso de diseño con respecto a estructuras, te van a enseñar esto, pero con algo más agregado. Pero este es el conocimiento que debes de tener, ¿sí? Entonces, si yo tengo una viga bien pesada y más un apoyo, o sea, un soporte, perdón, una reacción, ¿sí? ¿Qué pasa con las reacciones si no actúan de manera adecuada? Toda la estructura se cae. Entonces, para saber cuánto tipo de fuerza tiene que ejercer, en este caso los apoyos, tengo que sacarlo por intermedio. Siempre los apoyos se van a direccionar, ¿sí? Siempre los apoyos van a direccionar la fuerza. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Las reacciones van a hacer fuerzas hacia arriba. ¿Por qué van a hacer fuerzas hacia arriba? Para que algo esté en equilibrio. Por ejemplo, ustedes quieren empujar una pared, ¿verdad? Quieren empujar una pared y la pared no se cae. ¿Por qué la pared no se cae? Porque la fuerza que ustedes están aplicando a la pared y la pared, la fuerza que también está aplicando, una fuerza de soporte, quiere decir que está ejerciendo la misma fuerza que usted, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ustedes hacen caer a la pared? Quiere decir que ustedes han aplicado mucha fuerza, en este caso, para que la pared obviamente no resista, en este caso, la cantidad de fuerzas por libra que ustedes están ejerciendo, ¿verdad? Entonces esto también pasa en las estructuras. Entonces, para que haya equilibrio y la estructura no se caiga, no se caiga, ¿verdad? No se caiga, entonces los soportes están haciendo fuerzas opuestas en este caso, a las cargas que están en este caso en la viga. Por lo tanto, las reacciones, tanto la primera como la segunda, ejercen fuerzas hacia arriba.
¿Para qué ejercen fuerzas hacia arriba? ¿Sí? Para que la columna o la viga esté en equilibrio, ¿verdad? Como el ejemplo que le estoy presentando, ¿verdad? Entonces, siempre, en este caso, las reacciones van a ejercer, en este caso, fuerzas hacia arriba para que todo quede en equilibrio. Quiero saber si está entendido lo que estoy explicando. Ok, entonces aquí le voy a indicar, reacción 1. Uno le pone reacción A, ya sería como ustedes le quieran ubicar, ¿sí? Y reacción 2, ¿verdad? Con tal que apliquemos en este caso todos el conocimiento de correspondiente a vigas. Ahora, esto de aquí es algo conocido, ¿sí? Tengo algo conocido. Toda reacción es una fuerza, ¿verdad? Toda reacción es una fuerza. Esto es algo conocido que ya hemos aprendido. ¿Cómo se llama esto? Este tema. Además de estática de vigas, que ya hemos resuelto todo el procedimiento. Además, ¿qué conocimiento tengo que aplicar aquí para encontrar cuánto vale R1 y para aplicar cuánto vale R2? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? El momento. Exactamente. Dos tipos, en este caso, de sumatorias. Primero, las sumatorias de fuerzas, ¿sí? Y después, las sumatorias de momentos, ¿verdad? Las sumatorias de fuerzas lo hacemos ¿en qué? ¿En X o en Y? En Y, ¿verdad? Primero, vamos a aplicar los dos tipos de condiciones. Las sumatorias de fuerzas en Y. ¿Por qué ubico sumatorias de fuerzas en Y igual a 0? ¿Por qué igual a 0? Porque el sistema está en equilibrio. No se van a mover las vigas, ¿verdad? Está en equilibrio. Ahora, ¿qué fuerzas en Y reaccionan en la viga? ¿Qué fuerzas reaccionan en la viga? ¿Cuáles son las fuerzas que reaccionan en la viga? R1, R2 y la fuerza resultante. Exactamente, esas son las fuerzas que están implicadas en la viga. R1, R2 y la fuerza resultante. Ahora, yo indiqué cuando les enseñé momento, ¿sí? De una fuerza, ¿cuál era el signo cuando una flecha está hacia arriba? ¿Y cuál era el signo cuando una flecha está hacia abajo? ¿Cuál era el signo? Cuando la flecha va hacia arriba, ¿qué signo es? ¿Qué signo es? Positivo. Positivo. Y cuando la flecha está hacia abajo, negativo, ¿verdad? O sea, R1 y R2, ¿qué son? Positivo. ¿Y la fuerza resultante? Negativo. Entonces va a ser de la siguiente manera. R1 más R2 menos FR es igual a 0. En otras palabras, R1 más R2 es igual a la fuerza resultante, que la voy a ubicar en el otro lado de la ecuación. ¿Sí? Pero sabemos cuánto vale la fuerza resultante. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? 160. 160 newton, ¿verdad? 160. Muy bien. Y ya tengo una ecuación, ¿sí? Que la voy a llamar ecuación 1 y la voy a encerrar en un rectángulo, ¿sí? Le voy a llamar R1 la voy a llamar ecuación 1 o primera ecuación, ¿sí? O ecuación 1 o primera ecuación.
Vamos a llamar S. S yo siempre nombro como ecuación 1. ¿Sí? Ahora, la ecuación 2 la obtenemos a partir de la segunda condición. Esta es la condición de movimiento, en este caso, la sumatoria de momentos o de torques. Sabemos que está la letra simbólica tau, que significa momento o torque, ¿verdad? La sumatoria de torques, en este caso, es igual a 0. ¿A qué es igual un torque? ¿Qué es un momento? Que tengo que multiplicar siempre la fuerza por su distancia, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener en algo en cuenta. Tenemos que iniciar desde un punto de inicio, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro punto de inicio? Nuestro punto de inicio puede ser R1, puede ser la fuerza resultante o puede ser R2. Más factible, siempre que sea con respecto a R1 o con respecto a R2. Siempre con respecto a, en este caso, los extremos, ¿verdad? Entonces voy a indicar mi punto de origen. Voy a indicar que R1 sea mi punto de origen. Aquí va a ser mi punto de origen. Este va a ser mi punto de origen. Entonces, desde aquí voy a aplicar torque, ¿sí? Y sabemos que en los torques, cuando va a favor de las manecillas del reloj, ¿qué signo es? Cuando se mueve a favor de las manecillas del reloj. Negativo. Y cuando se mueve en contra. Positivo. Positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto debemos saber. Este conocimiento ya sabemos, ¿verdad? Ahora, cuando aplicamos torque en una de las fuerzas extremas, ¿sí? Esta fuerza que está aquí se hace 0. ¿Sí? Se hace 0. Por lo tanto, no quiere decir que vale 0. No, sino según los torques, el conocimiento de torque se hace 0, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar el conocimiento de los torques con respecto a FR y a R2, ¿verdad? Entonces, siempre el movimiento tiene que fijarse con respecto al punto que estoy tratando. Por ejemplo, FR, ¿cómo se está moviendo FR con respecto al punto? ¿A favor o en contra de la manecilla del reloj? A favor. O sea que es positivo o negativo. 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 Aplico directamente ya. Aplico. Entonces es 160 y siempre para multiplicar torques, multiplico la fuerza por su distancia. ¿Sí? ¿Cuánto equivale la distancia? En este caso del punto de origen hacia la fuerza resultante. ¿Cuánto es su distancia? 1,5. 1,5. Aquí se ubica el menos, ¿verdad? Porque en este caso el torque es negativo con respecto a la fuerza resultante. Ahora, ¿hay otra fuerza en donde yo pueda aplicar torque? ¿Hay otra fuerza donde yo pueda aplicar torque? ¿Hay otra fuerza? Verán que en R1 no puedo aplicar torque. ¿Por qué? Porque estoy iniciando de R1, por lo tanto R1 es igual a 0. Ahora, ¿hay otra fuerza donde yo tenga que aplicar torque? R2. En R2, exactamente. Asimismo, vamos a ver qué tipo de signo tiene, porque va con respecto al punto de origen. En este caso, ¿cómo está fluyendo R2? ¿A favor o en contra? En contra. En Es contra. positivo. En contra, por lo tanto es positivo, ¿verdad? Entonces, R2, que es la fuerza, en este caso que estoy aplicando, la multiplico por su distancia, porque sabemos que torque es fuerza por distancia. ¿Y cuál es la distancia de R2?
¿Cuánto es la distancia? 2 metros. 2 metros. 2 metros, muy bien, lo multiplico por 2 metros, muy bien, ¿verdad? 2 metros. Y observamos, ¿hay más fuerzas en este caso en la viga para seguir aplicando torque? ¿Hay más fuerzas? ¿Observan ustedes más fuerzas? Ya no hay más fuerzas. Muy bien, Melina. Ya no hay más fuerzas. Las únicas fuerzas son FR, R2 y R1. Pero R1 no hace torque porque estoy iniciando de R1, ¿verdad? ¿Estamos? Solo aplico torque los que tienen distancia, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, como ya no hay más fuerzas, aplico que esto va a ser igual a 0, porque eso me dice la suma de todos los torques es igual a 0. Multiplico 160 por 1.5. ¿Cuánto me resulta? $240. Menos 240, ¿verdad? Menos 240 newtons por metros. Y todo lo de acá queda igual. ¿Verdad? Ahora voy a despejar R2, porque eso es lo que yo deseo, despejar R2. Al despejar R2, ¿qué pasa con 240? Pasa con signo Con positivo. Pasa con signo positivo, muy bien. O sea, R2, perdón, 240 es igual a toda esta expresión, ¿verdad? ¿Verdad? Y el 2 que está multiplicando R2, ¿qué pasa al otro lado? A dividir. dividir. A dividir, ¿verdad? Y si observamos, los metros se cancelan, ¿verdad? Quedando así que R2 ¿a qué es igual? A 120 240 newton. Exactamente, 120 newtons, ¿verdad? Al dividir para 2, 240 resulta 120 newtons. Si nos damos cuenta, la unidad siempre me va a quedar en unidades de fuerza, ¿verdad? Entonces ya tengo el valor de la primera reacción, ¿verdad? Ahora vamos a ver el valor de la segunda reacción. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor de la segunda reacción? O sea, de la reacción 1. ¿Qué tengo que hacer? Disculpe, Kevin. Reemplazar en la primera ecuación. Muy bien, reemplazar en la primera ecuación. Ahora, lo que voy a hacer, ubicar, digo así, R2 es igual a 120 newtons, punto y coma, lo reemplazo en ecuación 1, ¿sí? Estoy especificando a dónde lo voy a reemplazar, ¿verdad? Entonces, como ya tengo ahí la ecuación 1, la reemplazo normalmente, ¿verdad? Entonces, R1 no conozco su valor, ubico R1 igual, perdón, más el valor de R2, que es 120 newtons, es igual a 160 newtons, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar al 120 newtons al otro lado? Para despejar R1. Arrestar. A restar, muy bien. O sea, que 160 newtons lo ubico normalmente. Y 120 newtons pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Al restar 160 y 120, ¿cuánto resulta? 40. 40 newtons, ¿verdad? Por lo tanto, esas son las fuerzas que van a realizar cada apoyo, ¿verdad? Cada apoyo tendrá que realizar esos tipos de fuerzas para que el sistema quede en equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué el apoyo 2 tiene que realizar más fuerza? ¿Por qué el apoyo 2 tiene que realizar más fuerza? ¿Por qué? Porque la fuerza
resultante está más cerca a R2, ¿verdad? a R2. Es como cuando ustedes juegan al Gingirigongo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, entre más te acercas a, en este caso, al centro, el que tiene que aplicar más fuerza es la otra persona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿me querías indicar algo, Kevin? O sea, profe, que entonces R1 y R2, los numeritos que ya tienen ahí como resultado es la fuerza que pueden aguantar. Es la única fuerza que pueden Exactamente, son las aguantar. fuerzas de soporte, ¿sí? Son fuerzas